Estamos ahora con el director del IMAF, el doctor Alberto Maistegui, que nos va a explicar cómo es ese fenómeno. Lo que ocurrió es que hubo una formación particular de nubes que produjeron, con su conformación de las nubes están formadas con gotitas pequeñísimas de agua, y ocurrió algo muy parecido a lo que ocurre con el arco iris. El arco iris usualmente se produce cuando esas gotitas de agua están iluminadas por el sol y uno tiene el sol atrás iluminando a las gotas de agua. Se produce el fenómeno llamado de refracción de la luz y la luz se descompone en colores. En este caso fue algo análogo, pero en lugar de estar el sol ubicado atrás del observador, el sol estaba ubicado adelante del observador. De modo que se producen en dos direcciones particulares, se puede observar la descomposición de la luz en sus colores. Dadme un punto de apoyo y levantaré la tierra. La palanca, la tierra colgando de un extremo de una palanca en cuyo otro extremo se ejerce la fuerza para equilibrar aquel peso. ¿Y cómo lo conoce a Jorge Sábato? Me lo presentó Ernesto. No nos habíamos encontrado antes. Porque Capeluz le pidió a Ernesto, que escribiera él el libro, por el año 48. Y Ernesto había cortado con la física. Entonces Ernesto le propuso a Capeluz que nos dieran el contrato a nosotros, su sobrino Jorge y yo. Así fue como nos juntamos Jorge y yo y empezamos a escribir el libro a fines del 48, principios del 49. Imagínate semejante esfuerzo económico de editar un libro de la editorial, confiaron en nosotros que teníamos 20 y tantos años. Realmente sorprendente, ¿no? Y tuvimos suerte. Muchas veces nos reíamos de nosotros mismos. ¿Y quién va a seguir este libro? ¿Quién va a leer este libro? ¿Quién va a leer este libro? Mirá que yo calculo que más o menos unos 5 millones de chicos latinoamericanos.
han estudiado por ese libro. Todas las semanas, todas. Mirá, esta semana hoy es jueves, el lunes. Sí, no, el martes. El martes el médico me mandó a hacer una ecografía y una radiografía acá en el privado. Cuando entro para que me hagan la radiografía, el muchacho que la toma, doctor, yo leí por su libro. Cuando voy a la ecografía, un médico mayor ya, dice, doctor, yo he estudiado por su libro. Todas las semanas alguien me dice que yo he estudiado por su libro. Dice por su, en realidad, vuestro, Jorge y yo. En fin, así es la vida. Así es la vida es el nombre de una película argentina de los años 50 más o menos. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Y así, variada. Bueno, acá hay de todo un poco. Esto es con mi papá, mi mamá, con mi papá. Acá son los dos, papá y mamá. Este soy yo, aunque no parezca. También tuve 20 años. ¿Su señora era de Buenos Aires? Mi señora nació en Córdoba, pero se crió en Buenos Aires. Algo parecido a mi caso. Yo nací en Gualeguay, pero desde los 7 años viví en Córdoba, en Buenos Aires, hasta que nos casamos. Esta es la casa donde pasamos la luna de miel, en Carlos Paz. ¿Cuál es la historia esa? Me he contado otras veces la historia de dónde pasaron la luna de miel. Eso, en una casa muy linda, con un parque hermoso, que tenía un matrimonio francés. Eran amigos de Ernesto Sábato. Y Ernesto nos sugirió, y nosotros aceptamos, venir a pasar la luna de miel aquí. Después, de ahí fuimos caminando hasta el Pantanillo, era el lugar donde estaba viviendo Ernesto Sábato en el momento en que hacía crisis su vocación por la literatura, y de ahí, en ese tiempo, dejó a un lado la física y se consagró a la literatura. Y con la física no quiso tener nada que ver, nunca más. Y así fue. Nunca tuvo que ver con la física después que se consagró a la literatura. Esta es una de las escuelas, la Escuela de Comercio de San Martín, en donde fui profesor de los años 1944 hasta que me fui a Bariloche. ¿Qué recuerdos tiene de esa escuela, profe? Hermosos. De esta escuela y de otra, que por acá está, esta escuela, todavía me llaman por teléfono para saludarme. Estas chicas que ahora tienen 80 y tantos años. Tengo muy buen recuerdo de estas. Este soy yo. Está muy concentrado ahí. Sí, estoy leyendo. Y haciendo pose. En fin, años que han pasado. Eso también.
Esta era la época que ahí estaba escribiendo el libro. Ahí estaba, era la época en la que estábamos escribiendo con Jorge Sabato el libro de física. Recostada sobre uno de los bordes del Nahuel Huapi, lago del Tigre, en la vía lengua araucana, se levanta la ciudad de San Carlos de Bariloche. En solo 4 horas de vuelo, los aviones la unen diariamente con Buenos Aires. Trenes rápidos, dotados de las mayores comodidades, llevan a millares de turistas desde todos los puntos de la República, y las rutas, que también comunican desde todos los lugares con esta región del sur, hacen que Bariloche quede, por así decir, a un paso de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Esto, en la llegada a Bariloche, en el curso de verano de 1955, de ahí surgió el Instituto de Física Balseiro. Todos los miembros de la comisión que estaba formando su personal para los reactores nucleares nos reunimos en Bariloche, enero, febrero y marzo. En lugar de trabajar en Buenos Aires, nos vinimos a Bariloche y estábamos todo el tiempo completo en comunicación. ¿Cómo era Bariloche en esa época? Oh, era chiquito y teníamos, cuando llegamos nosotros y varios meses después, las calles eran de tierra y las veredas también. Y lo que nos pasa a los pioneros, ¿verdad? Todo por hacer. Este es María Luz y este es Esteban Balseiro, el hijo más chico de Balseiro. Eran muy compañeritos. Esto, llegando a mi casa, entrando en mi casa de Bariloche. ¿Y a dónde estudiaban sus hijas, profe, allá? ¿Cómo? ¿Dónde estudiaban sus hijas allá? Bueno, una de las razones de dejar Bariloche fue precisamente el estudio de las hijas, porque ya iban llegando grandes, terminando el bachillerato y en Bariloche no había universidad. Eso nos impulsó a aceptar la oferta que me hizo la Universidad de Córdoba de integrar el personal del IMAF. Acá están los dos chicos, María Luz y Esteban. ¿Y usted qué hacía en el Balseiro, profe? Y en el Balseiro hacía docencia en el instituto y durante ese tiempo hice mi tesis sobre propagación de ondas en guías cilíndricas. Y ahí vivíamos todos juntos, con los estudiantes también, que formábamos una familia muy linda. Acá están 2 estudiantes con nosotros esperando el ómnibus para ir al pueblo. El pueblo es Bariloche. Esto ya es en Córdoba, en la calle Paso de los Andes, a la vuelta del observatorio, que fue nuestra primera casa aquí en Córdoba. Y realmente mirándolo ahora desde mi perspectiva, para atrás, fue un acierto, fue una suerte que yo recibiera esa invitación, porque en la Universidad de Córdoba pude hacer muchas cosas que beneficiaron a la educación en la Argentina. Dios dirá qué pasará con estas fotos una vez que yo me vaya. No sé. Supongo que muchas se perderán. Y bueno, han cumplido su función, ¿no? ¿Cuál es la función de la foto? Recordar momentos gratos, generalmente.
Ella murió en el 9. Estuvimos 63 años casados. Una maravilla. Pasó como un soplo. Como un soplo. Ya quedó atrás el recuerdo nomás. Pero el recuerdo tiene dos aspectos. Uno es la tristeza y otro la alegría. La alegría de haberlo vivido, la tristeza de que ya pasó. Pero lo hemos vivido. Bueno, sigamos. No se sabe bien el origen de la Luna, pero forma parte de esos misterios del origen del universo y los planetas y la Luna y las estrellas y las galaxias. ¿Cómo se formaron? Según se cree ahora, hace unos 15.000 millones de años hubo una explosión. Todo el universo estaba comprimido en un espacio muy pequeño. Y hace unos 15.000 millones de años, ese espacio muy pequeño, ahí estaba todo el universo, explotó. El Big Bang. Y explotó, fueron partículas para todos lados. Después esas partículas, al pasar cerca de otras, se juntaron y se formaron las estrellas. Y con las estrellas, los planetas. Y así apareció el universo. Y la Luna forma parte de él. Pasó cerca de la Tierra y la Tierra lo pescó, la atrapó con la atracción universal de Newton. La Luna atrapó a la Tierra de al revés. Bueno, se atraparon mutuamente, porque están dando vueltas una alrededor de las otras y todas alrededor del Sol. El mundo, la naturaleza, los objetos, nosotros, estamos formados por partículas, átomos, electrones, protones, neutrones. Y eso es en perpetuo movimiento entre sí de alguna manera. Pues te das cuenta que esto esa materia son partículas pequeñísimas, minúsculas. Pero esas partículas que forman una persona. Para esas partículas formar una persona tiene que haber habido, es lo que yo siento, tiene que haber habido un soplo divino para de esas partículas, la acumulación, la conglomeración de esas partículas tengan un espíritu, un alma, puedan sonreír, llorar. Tiene que haber habido un soplo. Y ese soplo le tiene que haber dado Dios. Ese ser que imaginamos que existe, los que creemos, como yo, que existe, y otros piensan que es la naturaleza. Sí, pero en la naturaleza yo también la admito, pero a mí me falta pensar en el soplo para que le dé vida a ese montón de partículas, que es una persona. ¿No te parece? Ustedes se han olvidado de que yo no veo bien. Está bien, está bien. Les conté esto, ¿no? Más o menos, si lo quiere contar de nuevo. Cuando salió el libro, una de nuestras compañeras de estudio hizo una torta, como creo que es una torta, ¿no? ¿Sí? Sí. Una torta. Una torta. Después va a tener como un pedacito. Física de Fernández y Galoni. Porque nosotros nos la comíamos con nuestro libro. Yo era mi amigo de Galoni, un excelente profesor, ingeniero y físico.
Bueno, muchísimas gracias. Pero entonces tenemos que comerla. Sí. ¿Y qué pasó con el Fernández y Galoni? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el Fernández y Galoni? Nada, que él siguió su vida. Era un buen libro, pero seco. Nuestra virtud con Jorge fue haber hecho ponerle un poco de gracia a la enseñanza de la física.